Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Es martes, querido público, martes 24 de mayo del año 2022 y como tal, al mediodía tenemos esta cita en el espacio que corresponde a Palabra de Hombre. Sean bienvenidos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde, pues, saben que con mucho gusto los saludamos. Saben también, porque ayer ya lo estábamos poniendo al día, que es prácticamente la última semana del mes de mayo. Digo prácticamente porque, bueno, algunos días ultimitos de mayo, bueno, rozarán los inicios de la semana entrante. Pero digo esto en términos del trabajo que hemos estado realizando a lo largo de este mes, que como bien saben ha sido al respecto de la madre. Hemos hecho una, me parece, vasta, importante conversación a lo largo de mayo, hablando de la madre. Y pues esta semana no será la excepción para ir armando, digamos, una suerte de conclusiones. Nuestro tema, de hecho, de esta semana creo que apunta ya directamente a esta posibilidad. La propuesta que ayer ya poníamos al día y que recuerdo en este momento, la propuesta de trabajo del tema de trabajo para esta semana es el siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias de una desaparición de la madre como la habíamos concebido? Así es, planteémonos entonces justo ello, poder tratar las consecuencias. El trabajo que hicimos al respecto del tabú del amor de la madre, también el hecho de que la madre como la concebíamos no existe más, me parece de una forma lógica que nos trae a este punto de la semana que es hablar, tratar las consecuencias de ello. Ayer por la tarde empezamos ya un poco la conversación en esa línea y hoy, por supuesto, pues no será la excepción. Como decía hace un momento, en el espacio de Palabra de Hombre, que siendo ese espacio el de los colegas primordialmente varones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, al mismo tiempo somos, esta palabra se me hace como un poco antigua, pero me gusta, somos engalanados con la presencia de nuestra querida colega, la psicoanalista Adriana Lozano, a quien le damos un gran saludo y una cálida bienvenida. Sí, con el gusto de estar aquí con ustedes, encantada por haber escuchado también el programa de ayer, que me pareció un muy buen programa, que me lanza a mí siempre. Es cierto que los programas de los lunes son una gran responsabilidad porque lanzan muchísimas cosas para nosotros. Y fue un lindísimo programa con las tres intervenciones que tuvieron, ¿no? Germán, yo empecé por los hombres, Einar y Giselle, qué lindo. Y que pues me hicieron trabajar de otra manera de la que yo venía encarrilada, esta conclusión de cuáles son las consecuencias. Y me parece que ayer se escucharon cosas en donde, por ejemplo, Germán decías que uno se puede hacer preguntas desde el psicoanálisis nuevas sin que tengamos que obturar con una respuesta. A esto yo agregaría el día de hoy, para seguir concluyendo un poco este tema, que podemos hablar de consecuencias que ya vemos tanto en el lazo social como en la teoría, para no quedarnos solamente en una especie de preguntas fantasiosas, ¿no? O muy gozosas, de mucho placer, en el sentido de, ay, las abrimos, las abrimos. Me parece que el título mismo, ¿cuáles son las consecuencias?, nos parece también indicarnos que ya las tenemos, las consecuencias, que el psicoanálisis ya puede hablar de una invitación increíble con lo que puede cambiar, pero cosas desastrosas también. Y el psicoanálisis está muy, muy bien situado para hablar de estas cosas. Es el mejor situado para dar cuenta de consecuencias que ya se tienen con respecto
tanto a la caída de todo lo que tiene que ver con los patriarcas, como ahora lo que nos invita la doctora Heiser, esta caída, por lo menos, pues es que nos viene desde una definición muy masculina de lo que son las madres, ¿no? Y que ayer se escuchaba ya, ahora ya paso de Germán, tanto a Giselle como a Einar, una cuestión de que es Giselle principalmente la que lo puntualizó, que si había una proposición del lado de lo amoroso, la caída de esta madre es desastrosa para la mujer principalmente y por supuesto que para el producto de lo que llamamos madre, que son los hijos, también. La caída de lo que Lacan va a llamar la metáfora amorosa es catastrófica, ya lo es, por lo que decíamos la semana pasada, la mujer del lado de algo que no dé sentido, la extravía de manera dramática. Dramática, ¿por qué? Porque se van a acentuar los horrores. Es lo que la doctora llama como Godzilla. Se van a acentuar los horrores. La mujer se extravía y se da en cuerpo y alma. Es por eso que Freud va a hablar de la mitología griega. Y Lacan, gustoso también, va a tomar a personajes femeninos más del lado de qué es lo que sucede cuando la mujer se va a entregar en cuerpo y alma a una especie de locura, a una especie de locura, en donde ella misma se extravía, pero en donde ella le va a dar como si fuera chile de olla, ¿no? Como decimos en México. Y otras dimensiones que se mencionaron más del lado de Einar con respecto a los discursos, yo diría, cuando me parece que puntualizó muy bien, por un lado lo subjetivo en la mujer, lo íntimo, lo subjetivo, y por el otro lado los discursos. Einar quería tocar lo que la invitación que puede hacer el capitalismo o la ciencia, no tocó la religión. Hay una invitación muy fuerte también de la religión, es por eso que las sectas están a pedir de boca, porque hay una demanda también de este tipo, lo tocamos poco, no sé si nos sale lo judio-cristiano mexicanos o porque México es un país católico, pero hay que hablar que también hay una proposición de la religión, que no es cualquier cosa. En donde yo quisiera, y es en donde vamos a ir yo creo que poquito a poquito con esto, hablar de estas proposiciones en donde lo social es un reflejo de lo inconsciente. Que hay que tener cuidado, que pensar que la contingencia son como Big Brothers, ¿no? Los malos y los buenos que están allá afuera y que nos acechan, ¿no? Y que nos pueden influenciar, en donde, bueno, yo creo que Giselle se sintió muy incómoda con ciertas cosas que ya presentía de esta manera de Einar, y que hay que, en cambio, articular de qué van estos discursos. Lacan lo que trata de decir con el discurso de la ciencia, con el discurso de la religión, del psicoanálisis y esto, es que finalmente vienen de lo inconsciente. Es por eso que los psicoanalistas con los científicos sonríen, porque saben que estos más que ninguno están en un deseo de lo inconsciente del lado de la muerte, que en el caso del capitalismo es delirante lo que propone el capitalismo, es un delirio. Es totalmente delirante, es totalmente del lado de la perversión el capitalismo. La ciencia del lado de la muerte, la religión del lado del rival, por supuesto, del goce de Dios Todopoderoso. Entonces, sí hay, como Einar trataba ayer de insistir, sí hay una incidencia de los discursos, pero porque es el inconsciente que se pone a obrar en lo social, no al revés. No nos viene desde un discurso todopoderoso que nos mandó Diosito Santo y entonces nos cae y las mujeres estamos influenciadas y los hombres también. No, es porque son reflejos de semblante que ocultan de dónde vienen.
¿Qué es lo inconsciente? Lo que hace la social es lo único. Es lo único que hacen los discursos, el inconsciente. Es por eso que yo me mostraba un poco inquieta. Yo decía, ya tengo un tiempo de decirlo, yo decía, bueno, la mujer va a desaparecer y a lo que se tiende es a una locura. He insistido un poco en decir, bueno, Ujú. son discursos de locos lo que se nos está proponiendo y nadie se está dando cuenta. Estamos todos gustosos de entrarle y vamos hacia la locura. Es por excelencia el goce femenino. Lo que pasa es que en el caso de la mujer es el extravío, en el caso del hombre la perversión. Entonces, bueno, sí quería ir hacia estas conclusiones con respecto a qué con esta caída de estas madres. Si es por el lado del amor, es muy inquietante. Si es en una entrega del goce femenino, muy inquietante también. Ujú. Ujú. Entonces, Muy bueno. bien. Ok, muy bien, doctora Lozano. Me parece, híjole, qué lectura tan importante hace usted el trabajo iniciado ya desde ayer. Muy bien, muchas gracias. Ahorita le entramos de lleno a la conversación. Presentemos a el resto de los colegas que están aquí presentes y se trata del psicoanalista Misael Montes de Oca. Sí, ya de entrar de lleno a la conversación, me hicieron pensar a mí dos cosas con el programa de ayer. Por un lado, pareciera que encontré una respuesta a digo pareciera, para que discutirlo. Siempre me llamó muchísimo la atención los estados de angustia en jóvenes, eh, eh, no solo los que ahorita, los universitarios, sino ya ahorita los que tienen cercano a los 30 años. Estoy hablando de 10 años de, no solo de que me llamó la atención, sino la presencia de los estados de angustia, llamados ataques de pánico o ataques de ansiedad. Y digo que encontré una suerte de respuesta en relación a la desaparición de la madre, en algo que he venido también mencionando sobre cómo la madre no responde más al llamado de los hijos, al menos no amorosamente, siendo el lugar que se le daba y que había ocupado de alguna manera, ¿no? Entonces, yo uní esas dos aspectos en donde me hizo pensar, bueno, pero claro, entonces, ahí donde los hijos, bebés, desde bebés, en fin, de infancia, buscaban la respuesta de la madre, pues encontraron nada. Pero, es decir, ¿cuál es esa nada? La respuesta de la madre o de las madres en relación a usar, o usando, perdón, no en relación, sino usando el discurso de la ciencia de, bueno, ahora voy a responder, no desde mi inventiva, es decir, digámoslo así, llenando de afecto eh, mi respuesta al llanto de los hijos, interpretar y hacer y crear, sino usando los manuales que tengo a mi disposición, es decir, siempre otra cosa y sobre todo más encaminado a que sea una respuesta por el lado, por ejemplo, de las neurociencias o de la medicina, pero un aterrizaje que desplaza por completo la subjetividad. Ujú. Entonces, me evocaron Pero eso nosotros como, sabemos que no es posible. sí, y me evocaron eso como respuesta, digo, como de punto de unión, ¿no? De decir, bueno, hay un vaciamiento de em, ¿cómo decirles? De la respuesta que antes estaba y ahora tenemos otro aspecto que falta por decir. Yo lo encontré de esta manera, ¿no? Eh, Mm, No quisiera cerrarlo, pero bueno, pues sí, es una causa de los ataques de angustia, de la angustia, perdón, en jóvenes, es esa, la falta de recoger por parte de las madres. Aquí sí me voy a situar en las madres, igual pueden ser los padres, pero bueno, finalmente es de lo que estamos hablando. Y cómo es el llamado constante, pero en serio intenso, y no encuentra nada. O puede ser esta respuesta apática, sin afecto, si lo puedo nombrar de esa manera, encubriendo la posibilidad de crear algo y poniendo de frente, por poner una imagen, poniendo de frente el manual de, bueno, mira, la ciencia me dice esto, que te debo de dar 5 minutos de tiempo fuera, entonces, antes de que yo te responda, vete ahí a respirar y cuando vengas tranquilo, podemos hablar, ¿no? De qué es lo que me quieres demandar, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso por un lado, y
Y por otro, pensar la madre también, aunque creo que esto ya es viejo, si no me podrán corregir en esto, como pensando en las consecuencias de la desaparición de la madre como la habíamos concebido, y creo que lo habíamos discutido hace un tiempo, colegas, no sé si lo recuerdan, que ante el empuje lo estábamos discutiendo hace unos años frente a la caída del orden simbólico, el título de uno de los congresos, que lo que nos quedaba más a la mano era la cosa. Es decir, pensé también en cuáles son las consecuencias, bueno, pensar a la madre más cercana a la cosa, es decir, la cosa de la cual se va a servir de los discursos ujú, para hablar o para decir algo. Um, bueno, eso también me gustaría discutirlo con ustedes. Siento que es una idea vieja de la mujer muy cercana a la cosa, ¿no? En este término de, bueno, la cosa es finalmente, brevemente, aquello que no tiene representación, puede representarse, pero no se alcanza, ¿no? A eso me refiero de manera muy general con la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues la madre, en este sentido, ya no como la habíamos concebido, es también esa cosa que, por ejemplo, los discursos van a venir a decir qué es y cómo tiene que actuar. Entonces, por eso también ponía el ejemplo del manual, ¿no? Que puede usar una madre para dar respuesta al llanto del hijo, ¿no? Que finalmente sabemos que va a interpretar. Le va a ocurrir algo a nivel de la experiencia, indudable, al nivel de la percepción, así tal cual. Va a ser impactada por el llanto del bebé, ¿ok? Pero también lo quería plantear de la otra manera. Y bueno, hasta aquí ya después Ok, conversaremos un poco más, ¿no? Porque si no me ok, extiendo y ya empiezo a tartamudear y balbucear y ya. ok, Misa, gracias. Se me ocurre nada más decir algo rápidamente ahorita que usted hablaba de la ausencia de la respuesta por parte de la madre y que en algún momento dijo padres, ya después puntualizó de la madre. Rápidamente lo que pensé es, bueno, creo que lo que usted dice también ya viene a cuento por el hecho de que no podemos omitir que el mes entrante es la celebración en México del Día del Padre. Entonces, habremos también de abrir claro el espacio de la conversación para ver, para tratar mucho al respecto del padre. Sí. Y concluyendo las presentaciones, querido público, está aquí nuestro colega, el psicoanalista Einar Hernández. Sí, gracias. Coincido en lo que decía la doctora Lozano al inicio del programa, en que los psicoanalistas ya podemos dar cuenta de las consecuencias y que ya están ahí, ¿no? Ya están ahí palpables en los decires de las mujeres, en los efectos en lo social, en las propuestas de los discursos. Pero simultáneamente quisiera yo celebrar que en este programa se haya dicho y se haya subrayado y puesto el acento en la caída de la madre como la concebíamos. ¿Por qué quiero celebrar eso? Porque si bien los efectos ahí están y podemos verlos y escucharlos y observarlos, como lo decía también en algún momento mi colega Valeria, yo no lo había escuchado tan claro, ¿no? Ni siquiera pensado en ese orden, ¿no? Podía sentirlo, podía, insisto, escucharlo, observarlo, pero no tenerlo con esa claridad. Por supuesto, esto es resultado de el trabajo que nos va proponiendo y al que nos va llevando la doctora Silvia Heiser, pero eso quiero celebrarlo, ¿no? Porque se habla mucho de la caída del padre, del orden simbólico, el patriarcado, ¿no? Y todo los horrores que se le reclaman y se le reprochan, pero de la caída de la madre no. Todo esto, este trabajo de todo el mes, el trabajo de ayer y lo que voy escuchando ahora en ustedes, me lleva a pensar que una de las consecuencias en algunas mujeres o en un porcentaje de mujeres, sobre todo en las más jóvenes, aquellas que todavía no han decidido ser madre, que si bien pueden muy rápidamente decir en una postura incluso ya muy clara y muy decidida de yo no voy a ser madre, nunca tendré hijos,
no me veo así, etcétera, etcétera, etcétera. Hay simultáneamente en esa postura eh, sólida, o no sé si aparentemente sólida, ahorita no quiero entrar, digamos, en esa situación porque no sé exactamente cómo sea, pero escucho también ahí un miedo. Ayer lo hablaba al final, cuando ya salimos del aire con mi colega Germán y Giselle, una angustia, ¿no? Un miedo, es decir, que pueden muy fácilmente renunciar a no quiero ser madre por aquello que para ellas puede significar, pero que entran en una angustia porque tampoco hay, digamos, brújula hacia dónde. Y como creo que bien lo decía ayer Giselle, no han construido ese otro devenir. Claro, que no es algo que se tenga como meta, eso me queda claro, ¿no? Que es del uno por uno, pero en lo social no hay un discurso que las acoja, que las reciba, que les diga, venes por acá, aunque están todos los feminismos y las teorías de género y todo lo que las mujeres también han propuesto como movimientos de lucha y de revolución y de conquista, aunque está ese escenario que pareciera ser que es donde ellas pueden encontrar un refugio, no es algo que ellas vayan contentas con los brazos abiertos y que muchas que se adhieren es más porque, voy a decirlo así, no hay de otra o no han querido construir para ellas ese otro lugar. Entonces yo percibo como una consecuencia una gran angustia en las mujeres, ¿no? Un gran miedo que en momentos las lleva, como lo decía muy bien la doctora Lozano, a un estado de locura. Y eso está ahí y insisto en lo que yo ayer decía, ojalá las mujeres puedan empezar a hablar y a decirnos qué hay de eso en ellas, porque necesitamos escucharlas a nuestras radioescuchas mujeres, qué hay de eso, cuáles son las consecuencias en ellas, ¿no? Bueno, ahí me detengo también. Y escucharlas me parece, Einar, en su originalidad, porque siguiéndolo, lo que a mí me ha sido más frecuentemente posible escuchar en mujeres jóvenes es la repetición de lo que se impulsa en los discursos de género y en los feminismos. Y repiten las frases a la letra, es una cantaleta. Entonces, lo dicen y lo dicen y lo dicen, pero la originalidad es la que no se escucha. Y en un dado caso, ya en la experiencia clínica, lo que sí los analistas escuchamos, lo que recogemos, es lo que sí usted señala, que es la angustia, porque ya llegan a ese punto y llegan en ese punto al espacio analítico. Entonces, por ellas mismas, la posibilidad hacia la creación de su propio discurso, de sus propios espacios, por ellas mismas, se cancela, se cierra. Me parece que hay algo que podemos nosotros observar con esto que permanece en lo femenino, que es una queja. La mujer se queja, la mujer siempre se ha quejado. Las madres se quejan, oh la la, que si no se quejan las madres. Y ahora las mujeres se quejan. Puede ser una queja de víctimas, ¿no? Quejarse del hombre. Puede ser una queja del cuerpo. Siento esto, me pasa lo siguiente, no sé cómo decirlo, vomito. Hay una queja del cuerpo también muy fuerte que viene a manifestarse muy, muy fuerte. Y me parece afortunado, porque me parece que es un rasgo que si bien por el momento está perdido, es un rasgo muy femenino, la queja. ¿De qué nos quejamos? ¿De qué se queja la mujer? Hemos visto, por ejemplo, rasgos de una cierta feminidad en los hombres a ese nivel. Los hombres de mi época no se quejaban, lo hemos hablado en el programa de radio. Yo hasta tuve la ocasión de decir, era algo que a mí me hacía babear, porque decía, híjoles, los hombres no se quejan. Ahora estoy rodeada de jóvenes colegas que tienen una queja y una complicación muy femenina. Muy, ay, pero porque es que no estoy de acuerdo y entonces están viendo el cuerpo todo el día. Ahora, inmediatamente hay una distinción con respecto a lo que
podría manifestarse más bien del lado del estrago en la mujer que en el lado del hombre, del lado de una atraer hacia su cuerpo y de nuevo hacia algo que aterrice en el cuerpo, como más del lado de la vanidad, de estarse dando vuelo con ciertos pensamientos homosexuales, que el de la mujer. Entonces, me parece que va a valer la pena distinguirlo una vez más, pero que definitivamente la queja ha sido acogida por el hombre de manera particular en nuestra época. Hoy la queja en los grupos femeninos son la queja del abuso de los hombres con respecto a ellas. Entonces es una queja que se pone o va a reivindicar una posición que hemos trabajado mucho en este espacio de radio, que es el de la víctima. Y que nosotros podemos llevar a otro nivel, y es decir que el ser madre es un gran misterio, tanto para todo el mundo, también lo hemos dicho para la madre misma, porque va buscando también algo que nos va a poder permitir cuestionarnos el mes que entra con los hombres, una situación de qué es lo que puede llevar a tener ganas de tener un bebé, qué es, qué. Y que en el caso del hombrecito va también a decir, bueno, ¿yo por qué no la retengo también como hombrecito? ¿Por qué esta se escapa? ¿Por qué, si se supone, si yo apuesto por mi miembro, si yo apuesto por todo lo que tiene que ver con lo que yo puedo dar, con lo que yo me abaniqueo, yo tengo un dolor anterior. Y es ahí en donde tanto el niñito como la niñita van a estar frente a un misterio ya que tiene que ver con la madre, y es que jala esta para afuera. Entonces, es algo que puede ser, yo creo que lo que decía Misael, tiene que ver con yo no encuentro una respuesta de parte de ella, como si la expectativa fuera en el hijo retenerla, por ejemplo. Entonces, es todo, es que estoy tratando de no utilizar la teoría, como nos invitó la última vez la doctora. Entonces, finalmente, esta relación, esta madre, más allá de las definiciones, tiene algo muy íntimo, es la primera que va a tener una relación muy íntima con el hijo y que se desprenden. Esto es ¿por qué el desprendimiento causa tanta perturbación, tanto para la madre? Porque ¿por qué podría ser para la madre? Quizá una mujer ha tenido un hijo y el hijo no le aporta absolutamente nada. Capaz no era su expectativa, sí, nos podemos interrogar, pero lo que podemos ver en nuestra época es que son capaces de tener a un niño. Por eso queríamos distinguir ser madre, tener un chilpayate y tener un hijo, en donde efectivamente la mujer llegó hasta tenerlo para que algo no funciona en esto. Entonces, ¿qué es esto de ser madre? ¿Qué es esto que la madre jala para afuera? Que la madre se puede interrogar con respecto a tener su hijo o no tener a su hijo. Y entonces también saber en qué estado se encuentra la madre, porque el estado en el que se encuentra la madre va a afectar fuertemente al hijo. Es lo que estamos diciendo. Sí. Cuando decimos que el niño encuentra un vacío del otro lado, algo inquietante, y me parece que nuestra época tiene una tendencia de ir más hacia esta especie de, también para la madre, lo decía, me parece que Germana ahorita en este instante, de ella misma cuando tiene un hijo ya tiene como una especie
en nuestra época actual de distancia con esto. Y esta distancia no está siendo confortable para las mujeres, podría ser muy confortable. Podía irse del lado del amor. Ujú. Lo que nos interesa saber es por qué no está dando esta distancia confortable para que entonces pueda haber una dialéctica amorosa de yo no me completo contigo, sino que antes yo fui hija y he dejado este lugar para ser madre y recibirte a ti en ese lugar de hijo. Entonces, nunca más hija. La madre, hay una dialéctica de este tipo cuando puede recibir a su hijo, en donde va a abandonar una posición que para ella ha sido importante, el haber sido hija. Los hijos reclamamos, los hijos pedimos, los hijos nos quejamos. Puede haber una dialéctica entre la madre y el hijo, que es yo dejo esta posición de hija principalmente para tener un hijo. Entonces algo me aporta el hijo, algo me aporta, en donde puede haber esta dialéctica, en donde yo me puedo retirar, ¿no? Yo que hablo mucho de retirarse. Sí, pero creo que en esto que nos viene diciendo, como yo lo escucho, es, sobre todo en esto último, creo que todavía hay en esta búsqueda de dialéctica, bueno, yo agregaré búsqueda, okay, que se dé, todavía habría de parte de la madre, ¿no? Así como también yo lo venía pensando, el querer que algo ocurra, ¿no? Pero ahora, aquí voy a meter otra cosa, la ciencia, ¿no? ¿Cómo va a irrumpir el que exista esa dialéctica? Va a irrumpir diciendo, bueno, mira, lo que mejor te conviene para la crianza es que hagas A, B y C. Pero le diría a Giselle que no todas escuchan eso, ¿eh? No Ayer todas. Giselle dijo muy claramente Exacto. a Einar, la ciencia no le dice gran cosa a la mujer. Y yo estaría, no sé si porque soy mujer, estaría de acuerdo con Giselle. Por eso yo traté de decir, bueno, la ciencia es una loca que viene con tres Bueno, delirios. No nos ahí pertenecen entonces, a todos, por eso adhieres o no adhieres. ahí entonces Pero la hay ciencia algo, viene loca, está loca. entonces hay Viene algo todavía, psicotizada. La ciencia es del inconsciente. todavía hay algo entonces más interesante. Cuando hablamos de la ciencia, realmente no le hace cosquillas a la mujer, ¿no? Vengo pensando quizá la ciencia en el efecto ideal como hombre, ¿no? Es decir, de que se va a servir hombres y mujeres de la ciencia para poner una distancia en relación con el lazo con el otro, ¿no? Así lo venía pensando. Pero bueno, esto ya lo hace, creo que más interesante en el sentido de que, pues, sí, la ciencia puede venir con su discurso, pero ahí las mujeres lo pueden totalmente hacer Es que caer, nuestra ¿no? pregunta para la ciencia es, ¿por qué la ciencia se pone al servicio de un delirio? Porque están delirantes. Si Y no, en uno ese, tiene límites, Misa, es lo que te estoy tratando sí, de decir. No es la ciencia, como decía ayer Giselle muy bien, que viene a hacerle guili a una madre. Ya el delirio materno ya ujú, salió a lo social y la ciencia dijo, yo te concedo, chula, que este delirio, el exacto. tuyo, el de muy poquitos, se te conceda, hagamos préstamos de matriz, como si eso fuera lo femenino. La ciencia se puso a delirar con estos delirios porque vienen delirantes. Sí, Germán. Bueno, vienen delirantes, pero también pensaba ahorita que bastante bien ubicados en los principios del mercado, de la oferta y de la demanda, porque la ciencia, donde sí está muy ubicada en relación a lo que plantea doctora Lozano, es en la ganancia, en que como buen Hoy vamos a capitalista. ubicar, Germán, como ahora le voy a decir a usted, como diría Giselle, en honor a Giselle. El mercado se pone al servicio de la perversión. ¿Por qué el mercado se pone al servicio de la perversión? Porque viene pervertido. Así como le estoy diciendo a Misael, cuidado. Ujú. No saquen a los discursos del inconsciente, sobre todo nosotros psicoanalistas. Entonces, vienen enloquecidos, es lo que me preocupa a mí.
Es como si un masoquista viniera y me dijera, oye, rómpeme la madre, pero bien, quiero decir, floréame los labios, rompe la nariz, porque a mí me da placer. No dice, no, yo tengo un límite. Habrán los que digan, venga, y sabemos de qué se trata. Viene de un discurso de la perversión, del no límite, del no Exacto. poder tener, vuelvo con mi palabreja, una dialéctica con el vacío. Sí. Entonces, el capital tampoco es el gran coco que nos viene de afuera. El capital es lo que, cuando Lacan va a trabajar a Kant con Sade es el capital. Es el pensamiento al servicio de un síntoma y de un goce particular pensado. Entonces, a eso hay que decir, no, viene enloquecido. No es un capital que a mí me haga un placer, que a mí me haga lazo social. No, viene enloquecido, viene feroz. Viene feroz, responde a una sola perversión. No hay ni siquiera dinámica neurótica, ni perversa, ni psicótica. A un solo modelo, señores. Viene enloquecido. Entonces, eso es lo que el psicoanalista denuncia. Decir, eso no es capitalismo, eso es un delirio. Sí, demostrado, hecho en una de las invenciones del inconsciente, que es el capital. Una de las invenciones del inconsciente, que es la ciencia. Pero ¿qué ciencia? Una ciencia que no pasó por el diván, en todo caso. Bueno, y sabemos que no hay garantía. Aquí, honor a la doctora Heiser. Y ahí faltaría mencionar la religión, ¿no? Que no Claro. he hablado de la religión. Pues, la religión. Es lo que se va, la que dice que viene y todo, Dios es amor. Exacto. Ahí lo único que goza, por supuesto. La iba yo a introducir cómo fue ya también desplazada lo iba a plantear como, o lo quería plantear más bien como ese resguardo pero también esa posición inamovible de cómo conservan desde la religión, estoy claro ubicándome en la judio-cristiana, del lugar de la madre, del lugar del padre y de los hijos, ¿no? Cómo ahí, en ese sentido, venía pensándolo como resguardo. ¿Pero a qué me refiero con resguardo? Pues en la descalificación también que ha habido en relación a la religión, ¿no? Es decir, ha perdido fuerza, ha perdido fama, no está a la moda, ¿no? No está, pareciera ya no ofrecer nada de lo amoroso o nada amoroso para los sujetos, ¿no? Pero sigue conservándose en promover esos lugares que no se mueven. Es decir, no por nada hasta se les puede espetar, ¿cómo le llaman ahora? Sobre todo al ala panista, ¿no? Los pro vida, ¿no? Pero hay que decir algo de eso, ¿no? Es decir, están en conservar una estructura de familia, pero con cada personaje en su función. Y eso de alguna manera está fuera, lo pensaba fuera de la locura que viene señalando la doctora Lozano, ¿no? Bueno, no fuera, sino más bien no es en esa línea, ¿no? Que no hay que olvidar que los horrores vienen de la familia. El que viola, la mayoría de las violaciones es en la familia. O sea, y en la propuesta del PAN, ¿es el PAN que usted citó? Sí, el PAN, sí. En la propuesta del PAN está el que goza y el que viola. Aquel que tiene la impunidad de aquello de lo que se quejan las mujeres de hoy. Decir, bueno, el que ha tenido la impunidad es el padre. Aina, ¿a poco no? Mi gata que está aquí. Sí, ya se adueñó. ¿Qué opinas, muchacha? Exacto. Entonces, es lo que nosotros tratamos de poner al descubierto. ¿Cuál sería la posibilidad? Por supuesto que a lo que se está apostando es, podríamos ponerlo de manera muy simple, al odio, pero creo que la doctora nos hace un llamado a que
a que seamos más, estemos más en relación con la vida misma nosotros. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que lo que se manifiesta hoy es mucho odio. La gente cada vez está peleando más los unos con los otros. Lo que está apareciendo es efectivamente las religiones, pero las religiones ordinarias, si se puede decir así, en donde se hacen los grupos y los grupos se están atacando. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que se ha perdido el sentido. Y Lacan tenía una frase muy simpática que decía que desgraciadamente, ¿cómo era la frase de Lacan? En donde decía que desgraciadamente el sentido se busca en la norma. Y entonces la norma es la norma mal. Es un juego de palabras que hace Lacan porque nos regresa a un orden fálico. Cuando sabemos que el orden fálico pues es rebasado por las mismas locuras que estamos viendo en el mercado. Es a lo que Lacan está haciendo hincapié, exactamente a eso. Pero lo que podemos nosotros rescatar en nuestro espacio de Freudiana Radio es que dar un sentido a las cosas es un asunto en donde es privado y que lo que es urgente es que ese privado no se intensifique en la locura. Lo que se está intensificando es la locura. Lo que se está intensificando es el sinsentido, es vivamos hoy una emoción porque mañana nos morimos. Decía ayer Giselle, le costaba trabajo relacionar la maternidad con la muerte. Y es que no, la muerte nos viene siguiendo atrás, señores. Es algo que hace un llamado a la locura. Pues ahora yo prefiero vivir una emoción fuerte. No quita que yo vaya ahora quizás hasta a matar a alguien para vivir intensamente, porque lo que me viene a condenar a mí es la muerte. Es un sinsentido de vida, la locura. Doctora, me hace pensar de inmediato ahorita en que tiene que ver esto con una de las consecuencias, así lo pienso, una de las consecuencias justo de la desaparición de la madre como la habíamos concebido. Cuando plantea ahorita este sinsentido, pienso en lo siguiente: la madre como la habíamos concebido, la madre de otro tiempo, sí era quien estaba en su presencia, en su acto en relación con la familia, con los hijos, estaba fuertemente presente, bueno, ella, su palabra, a lo que voy es su palabra, y con su palabra y a través de su palabra, dándole a gran parte de la vida de los pequeños, de la familia, dándole sentido. Estoy pensando en cuestiones de la vida cotidiana tan sencillas, tan simples, podemos decir, como los dichos, por ejemplo, que después uno crece y dice, ay, mi mamá siempre decía tal dicho, o como decía mi mamá, recuerdo tal frase de mi mamá para nombrar X circunstancia de la vida, que ahorita que lo planteo, podemos decir muy superficialmente o muy de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo me parece de gran trascendencia de esas madres como las concebíamos, porque finalmente eso es lo que sí daba un espacio de humanización frente a experiencias de la vida cotidiana también que podían ser muy crudas en la vida de los niños. Entonces, la madre ahí con esas palabras, con su palabra, podía organizar el sentido de la vida en términos generales. No quiero decir que ya completito, pero sí organizaba un sentido de la vida. Entonces, con lo que usted va planteando ahorita, pensé que justo una consecuencia de su desaparición es que ahora los niños enfrentan muchas circunstancias de la vida en esa crudeza y en un sinsentido, porque no hay esta figura, esta presencia que brindara un soporte con su palabra sobre todo, para poder nombrar algo de lo que más crudamente podemos vivir los seres humanos. Entonces, ¿qué escuchamos en la clínica? Experiencias en los niños, experiencias en los jóvenes cada vez más frecuentes, donde, como decía Einar, donde lo que caracteriza es la angustia,
es la ausencia de palabra para poder nombrar lo que los jóvenes hoy viven. No hay esa palabra. Y como decía hace un momento, ok, podemos considerar muy banal el dicho que decía mi mamá, pero ese dicho que decía mi mamá daba un soporte al menos, un nivel de soporte simbólico. A falta de ese, lo que hay son las manifestaciones de la angustia. Y en la angustia, lo otro también que pienso como consecuencia en los jóvenes es el pasaje al acto. Envueltos en la sensación, en el afecto de angustia, vemos cómo a falta de palabra son más frecuentes en los jóvenes los pasajes actos, las realizaciones de actos con los cuales intentan, me parece, significar o simbolizar algo de sus afectos. Y es un soporte para la mujer también, porque la mujer tenía el soporte de poder ser madre. Alguien decía de ustedes tres, las mujeres que se resignan a decir, no, yo no quiero ser madre, como en esta dificultad de, yo quiero ser hija para siempre, me parece. Me parece mujeres en donde dicen, sí, yo renunciar a mi lugar de demanda, de dame, 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 no quiero. Entonces, si no hay una renuncia que no es tampoco exigencia, pero si no hay una renuncia a estar demande y demande y demande y demande y demande, no hay deseo de tener un chipayate, porque al chipayate se le da, como diría Lacan, lo que uno no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Entonces, es este extravío de las mujeres en donde dicen, este lugar de hija, no lo quiero dejar. Yo no quiero darle a nadie nada. Quiero que me den. Ahora bien, no deja de angustiarme. Claro. ¿Por qué? Porque algo que va a angustiar profundamente a la mujer es quedarse definida por un rol. Eso la mortifica. La mujer lo que necesita es todo lo contrario, que haya un agujero del otro lado para que ella entonces pueda ser como el agua, entrar por todos lados. Entonces, es como ponerse una soga al cuello. Es en donde morirá la mujer. Está condenada a, si es hija, si ya ella no quiere, ella, y lo dice, ¿quién era de ustedes que decía, no sin angustia? Me parece que es Misael, era Einar, en donde decía, las mujeres donde dicen, sí, yo no quiero ser madre, pero glup, se me está cortando toda una posibilidad de fluir como agua, madre, pero una madre más bien privada, que eso es la mujer. La mujer, decía Vicente Mira, que es un español, un psicoanalista español de la Escuela de la Causa en España, que la mujer, como madre, podía tomar el amor que ella puede en ese momento cambiar con el hijo, en donde es como una sublimación. Y después, para concluir, él mismo decía, es que el amor mismo es una sublimación. ¿Qué está diciendo con la sublimación? Saber hacer algo de su sexualidad sin tener que cogerse al hijo. Cuando la mujer no sabe hacer algo de su sexualidad sin cogerse al hijo, además este hombre, decía Vicente Mira, decía de manera elegantísima, yo no sé en qué carcasa, en qué lugar rígido habían metido a la mujer cuando se pretendía que era que no podían subliminar frente a no sé qué fijación fálica, ¿no? Está criticando un poco a Freud, por supuesto. Donde decían, cuando la mujer siempre ha podido navegar en este discurso amoroso, en donde es un quehacer más bien sublimado de su sexualidad. Cuando la mujer no sublima su sexualidad y va del lado de lo que no tiene nombre, del lado de lo extraviado, se come a los hijos o se vuelve melancólica. No les da nada, porque el hijo mismo es como un espejo de, si no viene a que haya un intercambio amoroso, entonces los dos están en un sinsentido. Tanto ella, que no tiene posición frente al niño, como el niño, que significa un vacío puro.
una alteridad absoluta. Entonces, son las fenomenologías más bien de lo que estábamos diciendo, del desarraigo, del extravío, de la locura, de la soledad absoluta, del sinsentido. Entonces, vamos que volamos a los sinsentidos. Y eso es del lado del goce femenino, diríamos los psicoanalistas de manera muy económica desde la teoría. No, Creo que pero le hemos acostado. usted decía al inicio, estamos ya en los efectos, creo que estamos ya École. en los insentidos, ¿no? Estamos ya Exacto, frente a estados de angustia en jóvenes, o también como lo venía diciendo exacto. Germán, en ese vaciamiento de afecto, ¿no? Sobre todo, bueno, pensaba esto también en cómo es, cómo se ha descalificado la posibilidad de hablar del amor como sea, ¿no? Como sea, me refiero a que pues, cada quien le va a dar, lo va a tratar de acuñar en su experiencia, ujú, y pues parece que eso ya no funciona, es decir, ya no sirve para nada, ¿no? Eh, Incluso puede ser ya cosa de mercado, ¿no? Pero rápidamente, en este vaciamiento, en este sinsentido, perdón, em, bueno, es que tengo experiencias cercanas a los jóvenes en relación con la enseñanza, pero fíjense que hay una actividad didáctica de que los jóvenes hablen del sentido de su vida. Entonces, hay muchos que escriben, ¿no?, en esa actividad que no, para que hablar del sentido de sus vidas, pues no es necesario, porque no es, como lo dicen, lo emparejan mucho, lo asocian mucho, perdón, con una vivencia espiritual. Dicen, bueno, eso no tiene una validez, no me va a dejar al final nada. Entonces no tiene caso que yo escriba del sentido de mi vida. O hay otros que dicen, bueno, no me lo había preguntado, ¿no? Entonces, nadie me lo había preguntado, ni siquiera yo, ¿no? Nadie había hablado conmigo de, bueno, qué sentido le estoy dando a mi vida, ¿no? Cuando bueno, en fin, pero creo que, y hablando y conversando con ellos, sí es por un lado, un impacto de que se pueda pensar qué sentido va a tener mi vida y trascendencia. Y hablar de trascendencia es, bueno, de otros mundos, ¿no? Sí, total. Si el sentido de la vida es ya como sorpresa, la trascendencia es ya de, bueno, ¿qué me está queriendo decir usted? No, 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 mi vida es a lo inmediato y tengo que pensar en lo inmediato y tengo que pensar en qué calificación voy a recibir y tengo que pensar en qué tarea voy a recibir, a entregar o cómo voy a resolver los problemas que tengo con mi pareja, en fin, ¿no? Pero no es ya en esta, eh, bueno, lo voy a decir así, en esa trascendencia, ¿no? Entonces creo que sí, ya estamos en ese punto de locura. Pero aquí me voy a referir a la locura como, pues, mi vida se puede acabar en este momento y fin, como célula que se deshace, ¿no? Que termina su vida. Y es que no se equivocan, porque nos hace falta la doctora Silvia para que venga a meter dos cachetadas a este tipo de comentarios, a los apáticos. Mm, ujú. A los apáticos. Efectivamente, es un asunto, el sentido personal, no de fórmula. Usted de lo que habla es muchachitos que andan buscando fórmulas de satisfacción. No se trata de trascendernos, no es necesariamente una cita con la satisfacción, es todo lo contrario. Es que hay otros universos muy satisfactorios y el amor es uno. Ujú. Y el amor es solamente el que le va a echar unos kilos, pero porque la satisfacción es igual. Ahora, sin sentido, porque si se está creyendo que el sentido está en que no sé qué tipo de trazo vamos a dejar en el universo, bueno, pues viendo la dimensión del universo y nosotros, me parece que sigue siendo totalmente cuestiones del ideal, que no Sí, están claro. ideales, que no están ponchados. Quiero decir, el apático, ¿qué es lo que dice? ¿Para qué? Si me voy a Ujú. morir. Sí. Eh, tu fórmula no la entiendo muy bien.
diría la doctora Heiser. Efectivamente, tú si te mueres, no pasa nada en el mundo. Sobre todo tú el primero, diría la doctora Heiser. Tú el primero, es que caca a la izquierda. Caca a la izquierda. Nada, es inconsciente. Ya vete a morir, quiero decir, ni nos estés molestando. Al apático no se le puede hablar porque está gozando. Entonces, no hay una falta, un hueco en donde él pueda hacer un objeto junto al vacío, porque es de lo que nos divertimos nosotros. La trascendencia es que te inventas un objeto trascendente, los grandes genios, diría yo, donde se inventaron objetos y se la pasan alucinando el objeto y funciona y se mueve con el otro y lo mueves siempre rodeando el vacío. Siempre, siempre. El ser humano, si algo tiene muy raro, es que tiene objetos, hace objetos. Eso es lo que es y vaya satisfacción. Ahora, si mañana nos cae un aerolito y la Tierra está desviada, somos vanos y como dicen los apáticos, es una célula que efectivamente, ya te puedes, mañana, ya, quiero decir, a ti no te vamos a extrañar. Efectivamente, si el pedido es que todos nos pongamos a llorar por ti, no te vayas. No. Y nada más para salir de los apáticos, ahorita recordé algo rapidísimo lo que decía Germán de los dichos de la madre. Por ahí anda una cuenta en TikTok de un hombre que se ha dedicado a hacer canciones con los dichos de la madre. ¿Y si yo encuentro esa cosa, vas a ver conmigo, ¿no? O el no, pásame el S de la de esa que está encima del S. Pero la otra frase era, ¿y si yo lo encuentro, qué te hago? Pero bailando las frases de la madre que justamente, bueno, lo que deja esa cuenta cuando yo la vi me da una muchísima risa. Porque hace melodías. Dice, y si yo lo encuentro, ya se sabe que no se puede satisfacer al deseo de la madre. Ajá. Si yo lo encuentro de casualidad, te relleno. O sea, en la propia pregunta ya está en que, no, ¿verdad, mamita chula? Entonces, desde ahí viene la ironía. Es que es genial. Y es como si sostiene la experiencia, o sostenía más bien la experiencia de nuestra vida cotidiana, ¿no? Todavía no, Germán, espérese, déjeme reír un poco más. Ok, denme oportunidad dar lectura a comentarios de nuestro público Radio Escucha, sobre todo de Alma Flowers. Bueno, primero, Analicet Martínez, que nos mandó saludos, mis queridos doctores. Y Alma Flowers tiene varias participaciones. Nos dice, me hacen pensar que para que ese discurso delirante de la ciencia obedece precisamente a ese delirio anterior, pues antes ya existía esa ajenidad de que uno como hija esté en el vientre de la madre que lo vive como ajeno. La ciencia se percata de ese delirio y cubre la necesidad de esa locura y la perpetúa constituyendo la oferta y la demanda. Me parece así. Saludos, hermosos doctores. Luego también otro mensaje de Alma Flowers nos dice, yo le temo fuertemente a la locura. Eso que nos comparte la doctora Lozano, de retirarse de ser hija para ser madre, en esa dialéctica supone atravesar el primer delirio, que es ser hija, en el linde de los vacíos y estragos. ¿Por qué fue relevante para mí el que mi hijo me dijo mamá y corrí a escribir de la emoción y felicidad que me dio? Porque él me vio, dándome cabida en su afecto. Y eso para mí fue una sorpresa, una feliz sorpresa. Me hizo aparecer hacia el afuera, no sé cómo explicarlo. Es que claro. Me hizo existir en otro lugar. Claro, es que ahí está la metáfora amorosa. Ahí está. Es que uno no se sabe madre hasta que el hijo no se lo dice. Ya uno puede andar con sus rollos.
Ya uno se la puede contar lo que quiera. Ya uno pudo haber imaginado antes al niño. Es ahí en que, ah, hay en el otro algo que además me es desconocido, en donde yo compruebo efectivamente, lo ha dicho, pero entonces ahora sí ese objeto, ¡paf! Solamente cuando el otro lo dice, no cuando yo me lo estuve, no cuando yo me lo estuve contando. Ujú. Cuando viene el mamá de la otra, eso no a todas, no a todas. Ujú. A ciertas mujeres somos atravesadas por eso, porque es escuchar y darle la bienvenida a la palabra del otro que confirma algo, que efectivamente es el otro que nos los va a decir, no uno. Ujú. Otro comentario de Alma Flowers nos dice lo siguiente. De hecho, yo salí corriendo de la relación con mi primer compañero. Cuando enunció su deseo de tener hijos, yo sentí no miedo, pánico, de tal manera que solo atiné a huir. Era muy joven, pero es claro que era algo que me tocó de una manera que en ese momento no pude recrear, crear o transformar. Ay, sí, mejor es Ujú. no tener niños en esas Sí. situaciones, Flower. El Pero- problema es cuando hay otra cosa que hace que las mujeres tengan hijos en cualquier tipo de situación. Por lo menos una mujer que detecta su miedo y dice, no es en este momento, porque mi miedo, ahora sí que no va ni poder escuchar el mamá del otro lado. Ujú. Mejor no tener chilpayates, como muchas que ahorita, muchas angustiadas dicen, yo madre no voy a ser, no seas madre, mamacita, definitivamente. Pero por el niño, no lo decimos por ti, tú vas a estar Ujú. extraviada. Tú sí, no necesariamente porque la mujer se realice en la maternidad, ojo, ayer Ujú. también lo tocaron, lo Ujú. tocó Germán, lo tocó seriamente Germán. Claro que no estamos dando figuras de aquí de catecismo, Ujú. no por eso, pero hay mujeres que en la maternidad tienen un saber hacer, una dialéctica amorosa, que se pintan solas, son genios. Y bueno, lo escuchamos un poco, ¿no? Ujú. Tanto para decir no, que miedo, nada de que bebés ni coca, genial, como cuando se dice sí. Tenemos también el que hasta ahorita es el último comentario que hemos recibido hasta este momento. Llega por parte de Sonia Vargas, que nos dice, perdón, este tema me ha sido sumamente complejo. Creo que la complejidad en mí radica en lograr comprender qué es lo que se juega en la frase, la madre como la concebíamos no existe más, porque intenta hacer una aprehensión desde el fantasma de la carencia de amor materno, pues en automático uno celebra que esa madre no exista más. Sin embargo, se queda chato y he requerido de un esfuerzo para comprender todo lo que ustedes, doctores, han estado trabajando respecto a los cambios radicales y las consecuencias de que la madre como la concebíamos no existe más, sin moralizar la imagen de la madre, sin recurrir al tabú. Gracias por su palabra, doctores. Pues creo que yo podría decir algo que ahorita me inspiró su mensaje. Una de las consecuencias de que la madre como la concebíamos ya no exista más es justamente lo que ella nos transmite a lo que la ha llevado este trabajo, ¿no? Tanto el de esta sesión como el de este mes. Que lo que me hizo pensar es que la consecuencia es que ya no hay ese esfuerzo de trabajo. Eh, es decir, por el lado de incluso de mucho de lo que ustedes venían diciendo, ¿no? Del esfuerzo de sublimación, de lo que decía Misa, de que las mujeres se acomodan a todo lo que la ciencia les ofrece, ¿no? Las técnicas, todo esto. Creo que esta consecuencia de ya no hay por ningún lado, ni por el lado de las mujeres, ni por el lado de los hijos, ni por el lado de las parejas, ahora con toda esta combinación de homosexuales, transexuales, todo eso,
ya no hay un esfuerzo de trabajo de lo que yo tendría que hacer o podría hacer para que mi vida sea trascendente. Y bueno, bien lo decía Misa, ¿no? Eso ya es así como años luz, ¿no? Ni siquiera aparece, si no aparecía el sentido, como usted lo decía, ¿no? ¿Qué es eso del sentido? Mucho menos la trascendencia. Entonces creo que una de las consecuencias es, se ha perdido, aunque parezca un poco moral, que me suele pasar mucho eso, se ha perdido un trabajo, ¿no? Tengo que hacer este esfuerzo, tengo que pensar, tengo que dilucidar, eh, atravesar por los miedos, ¿no? Arrancarme del lugar donde estoy. Me hizo pensar eso, ¿no? Se ha perdido un esfuerzo de trabajo. Bueno, sí, porque es el trabajo es reconocer que bajo los pies hay el vacío. Si no trabajo, ¿de qué? Es lo que decía la doctora, si no me equivoco, en algunos programas anteriores. El vacío hay nana para cualquier sujeto de habla. Ahora bien, con él es posible. Sin él es la muerte. Eso es a lo que tiende la modernidad. Lo que usted dice del esfuerzo, pasamos de una exigencia super yoica, ahí dale con la teoría, pero de un amo que, ok, para sacarla totalmente de la teoría. En la danza, por ejemplo, en la pintura, en todas las actividades de arte, lo que se favorecía anteriormente eran los tiranos. Tratar siempre de idiota al artista, los profesores, siempre. Siempre gritarle a los bailarines, decirle al pintor que es un estúpido. Todas las escuelas que tienen que ver con el arte, lo que era gustoso era tratarlos desde un látigo, ¿no? Estúpido, no lo logras, más, hasta que las manos te sangren y que vayas arrastrando, no sé qué, ¿no? Bueno, pasamos por estar buscando no es por ahí, no hay una garantía, lo cual es verdad. No hay una garantía en donde se exige el esfuerzo en que se llegue a un sentido. Es verdad, es nuestra época. Lo que decían hace un momento ustedes, que decían, esto ya son los efectos de una locura, ya son los efectos, ya se dio. Estos discursos, los discursos del patriarcado, lo que dieron son el efecto de la respuesta contra eso, porque no dio sentido tampoco. Si hubiera sido una garantía de algo, ya tendríamos los resultados. Como diría Freudcito, tendríamos una civilización, hay una manera que se puede mover con el vacío. Bueno, tenemos lo contrario, exactamente lo contrario. Entonces, para suavizar estas tiranías de entonces hay que hacerlo desde el placer. ¿Cuál es el problema del placer? Si no hay deseo, no hay un empuje al esfuerzo. Entonces ya estamos de nuevo en el mismo problema, es cubrir el vacío de un lado o cubrir el vacío del otro. Los resultados no son los mismos. En uno vimos que de alguna manera se mantuvo un poco un cierto orden. Hay que decir que había mucha locura, hay que decir que había mucha locura, que había muchas mujeres que no eran madres igual, que destruían a sus hijos. Aunque se les decían madres, aunque se les daba un rol, aunque ha habido madres desastrosas, o sea que no fue garantía de nada los tiranos. Pero que creer que hay también para obturar el vacío un bienestar, que desde el bienestar se saca sin tanto esfuerzo un deseo, también es obturar el vacío. No es ni uno ni el otro, es que el sujeto lo que tiene que saber con respecto a él son sus mecanismos de obturar. Por eso hablamos de la apatía hace rato. Sí. La apatía no es más que se le está llevando súper bien, se va a morir dentro de poco y nadie lo va a extrañar, pero lo está haciendo muy bien, quiero decir, va a obturar ese vacío desde una desilusión. Entonces, no hacer un esfuerzo
es el resultado de algo que se soltó, de la tiranía que tampoco había dado resultados. ¿Por qué? Porque siempre estamos parados en los ideales. Ujú. Un ideal que promete que si haces un esfuerzo sangrándote las rodillas lo vas a lograr, no lo lograron. Un ideal que dice que desde la satisfacción y la dulzura y la tararán tienes la garantía de que vas a ser trascendente, no lo lograron. Porque no está cuestionado que tanto el uno como el otro están partiendo de un ideal que está haciendo una promesa imposible de cumplir. Van para el fracaso. Totalmente. Me evocó justamente una vivencia en relación a la música clásica y la exigencia que era la disciplina, ¿no? Con disciplina feroz vas a tocar excelente. Y algo que me recordó es que, curiosamente, algunos de nosotros, de la época en que yo estudiaba música clásica, le estoy hablando de los 80s, imagínense, 86, 87, exacto, Hace pero poquito. buscábamos, poquito, hace poco, buscábamos a los maestros exigentes, porque veíamos de los maestros que no eran tan exigentes el efecto en la técnica, en el sonido de la nota. En el caso del instrumento al que me refiero es violín, pero íbamos detrás de la exigencia, porque sabíamos que íbamos a obtener ese sonido, al menos que algunos de nosotros estábamos buscando, ¿no? ¿Y Y del cuántos lado, violinistas salieron de ese grupo? si salieron, éramos que cuatro, cinco y más se agregaron, con los maestros, ujú, pero exigentes, que sí había, ahora serían censurados, ¿no? En su estilo, ¿no? Por el mal trato, ¿no? Pero había bueno, en este caso, usted decía en relación al deseo, pero sobre todo es, yo quiero lograr ese sonido, ¿no? Y es con estos maestros. Con los otros que son dulces, no lo hay. No, no encuentro eso, ¿no? Es decir, nada más quería poner este ejemplo en relación a los efectos de un lado y del otro, ¿no? Es que hay una pareja que se puede hacer del amo y del esclavo, Ujú. si lo podemos economizarnos Exacto. así, aunque nos dé unos periodicazos atrás la doctora, es que Exacto. hay algo que sabemos todos. ¿Por qué nos sentimos culpables? ¿De dónde viene la culpabilidad? Para Algo darle hicimos. otra Mm, visión a lo que está diciendo Einar, que sabemos que somos unos huevones. ujú. Y lo que no nos preguntamos es, la flojera, ¿qué se trae la flojera? ¿Qué highs? Entonces, por lo menos vemos una fenomenología desde lo de afuera. Sabemos que cuando el otro nos dice, no estás haciendo el esfuerzo, está tocando otra cosa en mí. Está tocando algo que tiene que ver con no querer saber de dónde el esfuerzo puede surgir. Lo que pasa es que no hay discurso que garantice esto. Ni uno, ni el otro, ni el Ujú. otro, ni el otro, ni el otro. Sabemos que es cuestión de poder hacer algo con el vacío. Y entonces habrá un violinista, entonces habrá un pintor, y ni siquiera, no sabemos si exitosos, por lo menos gente que se queda pegándole a la piedra por Ujú. deseo. Sí. El deseo siempre es movido por el vacío. Siempre, si no hay la apatía, hay el llenadito. Ay, lo único que puede dar respuesta a esto es la muerte. Si no te equivocas, es la muerte, córrele, como diría la doctora Heiser. No te vamos a extrañar, córrele, papito, no te equivocas. Órale, zen, hagamos meditación todos. Entonces, uno sabe íntimamente por qué uno no hace esfuerzo. Uno no hace esfuerzo porque el esfuerzo puede hacer que aunque yo haga esfuerzo me caiga. Es que soy capaz de poder soportar una caída de esta índole, decir, chin, yo hice todo, lo estudié, le metí el kilo, estaba yo muy contento, tarará, y no lo logré. Es ahí en donde es interesante saber qué es el sujeto, porque es que en eso es que nos están pisando tanto la calaca como el vacío, siempre los pies atrás, y que yo siempre haré un esfuerzo para alejarme, que en eso yo hago objetos que me son satisfactorios, que es lo más duro.
porque la gente se queda en la desilusión de, ay, es que hice todo y no he podido, pues, ¿y qué? ¿En dónde estaba la garantía? ¿Por qué no le sigues? La cuestión es, ¿y por qué no le sigues? Eso, Aina, tiene que ver con lo que usted está diciendo, con que las cuestiones de los esfuerzos vienen a descubrir cosas que no queremos saber. Hacer esfuerzo es porque es necesario, y si es necesario es porque yo no soy perita en dulce. Y si no soy perita en dulce es porque nada me garantiza el sentido de la vida. Entonces, efectivamente, algo que tiene nuestra época es, ay, no, el esfuerzo, no, la consumación, ¿no? Lo que no sea, todo lo que sea del orden del no esfuerzo. Es por ahí, ¿no, Ina? Exacto. Y sobre todo una frase que se repite mucho, ¿no? Bueno, si nada garantiza el éxito, el triunfo, la certeza, ni siquiera el esfuerzo y el trabajo, entonces estas frases que se repiten es, pues entonces, ¿para qué lo hago? Eso es lo que, digamos, ya asentó en, digamos, los decires de la cultura, de, si me estás diciendo que nada garantiza, pues entonces, ¿para qué lo hago? Y creo que la diferencia estaba, y no lo pongo tampoco como una situación de añoranza, la diferencia estaba en lo que venía diciendo, por ejemplo, Misael, de que buscaban a los maestros duros. La diferencia estaba en que transmitían, aunque quizás no lo dijeran así, transmitían en que, pues el esfuerzo no te lo va a garantizar, pero puede abrir, no dicho así, eso lo decimos nosotros como analistas, puede tocar el deseo. Y Creo podríamos que agregar algo al estilo de la doctora. Y quien va detrás de las garantías les pega a dos, a los pendejos y a los muertos. Quien va detrás de la garantía es un pendejo. Es el que está listo al delirio de la ciencia, al delirio del capitalismo, sabiendo que el delirio del capitalismo nada más hace una oreja perversa en donde cuando detecta tu perversión te dice, yo te la concedo, no te preocupes. No es un Big Brother, es que es un perverso como uno mismo. Y tienen el poder. Entonces nos responden desde ¿qué es lo que quieres, chulo? Es el que le dice, ¿quieres que te madree? Te madreo. Entonces cuando te madrean dices, ay, no era eso, ya te madreé. Ya ahí ya no hay vuelta de hoja. Las consecuencias del capitalismo van a ser fatales. Me Y hace las de la pensar ciencia. me hace Sí, pensar venga. que va a ser el mercado de la locura, ahora lo nuevo, ¿no? Claro. Es decir, pero es que pensé, lo asocié con el fentanilo y la crisis que hay en Estados Unidos del uso del medicamento que hace, de la droga, ¿no? Pero siempre, bueno, ya es, ahorita voy a ponerme de teorías de la conspiración, pero siempre que estas situaciones ocurren en relación con una sustancia, generalmente tiene que ver con con la prueba de nuevos medicamentos, por supuesto a nivel de las funciones a nivel corteza cerebral. ¿A qué me refiero? A nuevas generaciones de medicamentos para la locura, ¿no? En términos generales. Entonces, pues saliendo de una pandemia, ujú, digamos, y de todos sus efectos, eh, y la descalificación que ha habido me parece que fue en Francia, ¿no? Es decir, de la clínica psicológica. Hubo una crisis hace poco, ¿no? Un foro se estuvo discutiendo no solo me parece, de las condiciones de los trabajadores, ¿no? Pero que también acá en México ya se empiezan a ver la crisis en relación con la atención a la llamada salud mental y que, bueno, pues ese es el nuevo campo, ¿no? Es decir, O de la psiquiatría. ujú, puede la psiquiatría, exacto. Entonces, Uh-huh. viene este nuevo mercado, pero ahora no como en los noventas que lo hubo, ¿no? En relación con la depresión, sino ahora va a ser, digamos, con los estados alterados, intensos. Ujú. Eh, yo ahorita nada más puedo pensar en los estados de angustia, que se nombran ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? O ataques de ansiedad, en fin. Pero no sé si a alguien más se le ocurre alguna otra situación. ¿Qué Solo le nos pare- ¿Qué le parece, Misa, si me da oportunidad, cuando dice si alguien más
Dar lectura a lo que de esto último nos comenta Alma Flowers. Nos dice lo siguiente: los directores de teatro, el amo tirano, amo al fin, pero el sentido es tragarse al amo para crear al amo obra. Después, Eso nos los va a tener que explicar ella, porque ella nos sí. hizo poesía. Y además desde su experiencia que yo asumo que tiene ella teatral, entonces para quienes no la tenemos, sí estaría muy bien que nos lo explique. También misma Alma Flowers nos dice, los sempiternos hoyos de Box Bunny. Ja, ja, ja. Después Es nos... verdad, además, es un personaje que siempre está contento cuando sale de su vacío. Su Y dice, hoyo. ¿qué tal? ¿Cómo estás, viejo? Después la Doc, misma nos dice, Doc, además. Doc, sí, sí, la Ay, misma Alma Flowers dice, ya de por sí el violín es el instrumento del diablo, el violín en sí mismo, el violín es en sí el amo. No, ¿cómo que el instrumento del diablo, por Ay, favor? sí, Misael, qué horror. Yo afortunadamente No, mis Andelita. hijas no escogieron el violín, porque cuando no saben tocar violín, lo único que ustedes escuchan es ¡ia, ia, ia! Dices, Dios mío, que bueno, ahí aprendan sí, sí es ahí pronto. sí es del diablo. El diablo es tremendo. En cambio, un cello, las cuerdas Sí, mismas son bellísimas, porque sí. son ya notas, es do, mi, la, entonces, sin Ah, poner no, los dedos. pero es que ahí Del diablo, Misael, es del porque, diablo. porque como son notas más bajas, la frecuencia es baja, no se nota la nota desafinada. Entonces, la nota alta que dan los violines, pues Y es claro más que va a chillón, afectar, es más sí, chillón. va a afectar el oído, ¿no? Y es Es así de, más soprano, sí, es más exacto. hacia lo soprano. Entonces, híjoles, cuando están practicando, dices, ay, nana, qué horror. Que ya Que aprenda no a tocar aprendan como aquí. Paganini porque es insoportable. ¿Cómo Paganini? No, bueno. Luego nos dice Alma Flowers, bravo doctora Lozano, por eso es bellísimo lo que la doctora Heiser dice, perseguir lo imposible. Claro, exactamente. Despuésito Alma Flowers también dijo, así Espéreme, misa. espéreme. Es que algo antes de que se me escape, también lo dice Alma Flowers, de lo que venía diciendo yo de que se suma lo de la ayahuasca, dice, la moda de los psicotrópicos que ahora Ah, están en auge. Eso era algo, qué bueno que lo dice porque no hace mucho salió un artículo en el New York Times donde había una crisis, o así lo nombraba el New York Times, una crisis en los estratos de psicoanalistas, psicólogos y psiquiatras, donde estaban perdiendo consulta y, por un lado, los pacientes que estaban acudiendo a consulta decían que en conjunto con los procesos terapéuticos X, habían incluido ya las vivencias con los alucinógenos, ¿no? Estos que mencionan. Pero lo que reportaba el artículo era justamente la incitación, más bien el placer que se jugaba en estos estados alterados, ¿no? Eh, Porque la respuesta sí, de los discursos, sí, digamos, así como lo decía el New York Times, del lado de la ciencia, no le estaban dando a las personas experiencias intensas de, eh, por el lado de la solución de sus problemas, ¿no? Pero digamos, el artículo también dejaba ver cómo era más una búsqueda de las experiencias intensas de X, de placer, ¿no? Vía los psicotrópicos, que estar yendo a 2 o 3 sesiones cada semana y aparte pagar y aparte hacer el esfuerzo de lo que le decía el terapeuta, pues pensarlo, o el analista, bueno, pues hacer el esfuerzo de analizarlo, de reflexión, en fin. Ay, no, la ayahuasca, los hongos, más rápido. Ujú. ujú, Me puedo medio enloquecer, pero es más rápido. ujú. Conecto con mi mundo interior y entonces, pues quién sabe qué encuentro, pero algo encuentro y algo Y si siento estamos seguros que no placentero. conectó con su mundo interior, al contrario, salió corriendo de su mundo interior. Exacto. Y nada más, ahorita lo vi y lo quería Sí, tomar para sí, mencionarlo. también misma Alma Flowers dijo,
Antes temía lo extremo de la doctora Lozano. Ahora me tiene fascinada. Qué linda. También nos escribe Rosa Hernández y nos dice, excelente tarde a todos. Pienso que los sujetos en este tiempo ya están en un duelo ante las consecuencias de la desaparición de una madre que a temprana edad se tenía concebida. Hijo uno por uno en la vida cotidiana expresan justo lo que piensan y tocan aquello que se juega desde lo subjetivo. Son tan claros los hijos diciendo, dicho por una paciente, para mí una mamá es alguien que lo da todo y la mamá le responde, pues yo no soy esa madre. He ahí las consecuencias de lo develado y dicho por la madre. Hablar de este tema es dar lugar a lo que se vive en nuestra época y en nuestras posibilidades ocuparnos, que si bien no hay garantía, nos permite despertar y no dejarse seducir ante los discursos que cojean, que no dan lugar a lo particular subjetivo. Gracias por sus programas. Oye, excelente comentario de Rosa, porque además de que nos vuelve a traer al tema, Ujú. hay algo en esto que nos trae. Para empezar, vemos la posición Godzilla de la madre en cuanto a que cree entender lo que el hijo dice. Ahí está cuando un hijo un hijo chiquito dice quiere ser niña o niño y van y le cortan o le operan o lo que le hagan. Muy probablemente lo que le está diciendo la hija es lo que ella no hace. En análisis eso se llama denegación, que son fórmulas contrarias y lo que uno puede desear y lo que la sostiene. Pero la madre, muy narcisista, cree que están hablando de ella y entonces puede responder, pues esa no soy yo. Uh-huh. Pues por supuesto que no, nunca lo ha sido y no tendrá el alcance de poder ofrecer algo que no tiene. Esta sí que quiere dar algo que tiene, puesto que no, que lo responde en aquello que no satisface nunca a una madre. Y que ella tiene la expectativa que entonces lo puede satisfacer en el hijo. Ahí hay un problema, efectivamente. Y qué bueno que Rosa nos trae la violencia de nuestra época. Uh-huh. La violencia de nuestra época sí viene por este tipo de diálogos. Afortunadamente no son todas las mujeres. En la clínica hay mujeres preocupadas por su maternidad y por poder hacer algo de esta violencia sin tocar a los hijos. Uh-huh. Afortunadamente no son todas. Ahora no nos vamos a poner a hablar de los casos, pero gracias Rosa, que sí vuelve a ubicar esta ferocidad femenina que va de lado, en este caso más de un lado de una hombrona, de una que sí lo tiene, de una que sí sabe, de una que sí puede responder, de una que sí, ¿no? Y vemos cómo es siempre del lado del rival, del lado de la violencia. Porque ¿qué es lo que también la hace muy mujer a esa madre? Pues que hay algo al nivel de la rivalidad con la hija. Rivalizar con lo amoroso que sí puede decir la hija que ella no puede dar. Por ahí, o sea, en fin, es violento. Es violento y qué bueno, Rosa, muchas gracias por volver a ubicar ese tema, que de ya no de esta caída de las madres, ¿no? Y que justo sí, como bien dice doctora Lozano, ya pues que en este momento estamos llegando al término de nuestra emisión, nos coloca, nos reinstala nuevamente entonces en la conversación para retomar el día de mañana. No sin antes un par último de comentarios en relación a lo que surgió hace un momentito con el doctor Misael, el violín, la doctora Lozano y Alma Flowers, que terminó diciendo, lo digo porque nosotros, mi hijo y yo, estudiamos violín. Es terrible, pero el más hermoso. Y al final, bueno, nos sugiere un par de obras que son Capricho 5 y el 24. ¿De quién? No Paganini. dijo de quién. ¿De Paganini?
Ah, sí, porque Misa lo citó, entonces sí, de Paganini, Caprichos 5 y 24. No, y hay que decir que hay unos violines también. A mí me encanta el violín gypsy, el de los gitanos, Gitano, el de sí. Costa Rica. Ay, son unos violines. Yo me acabo de echar un concierto, piano, violín. Bueno, pues en conmemoración ahora que hay muchos, la guerra con los rusos contra los, Ucranianos, así se dice en español, sí. ucraniano. Ah, Ucraniano, Sí. sí, en Rusia y Ucrania. Ucrania hay una música hermosísima, gypsy. ¿Cómo se dice gypsy? Para no decirlo en inglés. Gitano, gitano. Gitano. Gitana, hermosísima. Y vayan los violines. La base es el violín. Ujú. Sí, Entonces bueno. son unos violines alucinantes también y bien rápidos y bien enfáticos y bien enérgicos. Es una maravilla. Sí, bien tocado el Bueno, violín, bien tocado, sí, Flower. exacto. Bien De la tocado. región de Ucrania y Rusia, la técnica, o sea, los libros de técnica son los más difíciles, pero los que dejan mejores efectos, Ujú. porque es velocidad, precisión, pero en este tipo de expresiones gitanas, son bellísimas y son dificilísimas. Sí. Pero Y no sí, está la mal técnica viene de porque, Rusia y de Ucrania. porque de Rosa, que nos vuelve a ubicar en una Ujú. inquietud, que sí, estamos con Rosa, Flowers nos trae de nuevo un partager, una convivencia con su hijo también con el violín. Ujú. Exacto. Entonces, no todas, no Ujú. todas. Sí, sí, qué importante y puntual y lindo su decir, doctora Lozano, para concluir. No todas. Muy bien, querido público, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, los invita a que nos reunamos en la cita que tenemos mañana al mediodía. Hasta mañana. Hasta mañana. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.